simules, las mismas reglas que tú ves aquí en el esquema que te mandé son las mismas que vamos a tener para hogar, las mismas. Nada más que van a ser muchas menos, claro. Entonces, sí te sirve, o sea, te sirve el Excel para ir analizando e ir trabajando el proceso, independientemente de que ya tenga los datos completos. Te digo, porque esta parte, pues como no la había creado para hogar, ahorita la voy a crear para que ya tengamos la información alimentada y ya nada más sea cuestión de ir probando los objetos, los procedimientos. Entonces, por ejemplo, ahorita te puse así nada más estas consultas para hacer un ejemplo, un ejemplo de alguna directiva. Vamos a tomar como prueba esta, ¿no? Donde la regla sea la 11, vamos a poner eso. Para ver cómo sería la navegación de transacciones. Por ahí regla igual a 11. Sería esa, y ya de ahí regla es igual a la regla 11. Pero la directiva dice que ahí están las coberturas, tenemos regla 11 y la regla de negocio. Ahí está, ¿no? ID reglas 11, más bien aquí donde ID regla igual a 11 or ID regla de negocio igual a 11. ¿Por qué? Quiero buscar todas las reglas donde aparezca mi regla 11 en reglas de negocio. ¿Por qué? Porque quiere decir, por ejemplo aquí, y esto es lo que hace la directiva, esto que es aquí es lo que hace estos vacíos. La primera consulta, todo lo del lado derecho tiene información, pero el lado izquierdo no. Y la segunda consulta, en el lado izquierdo está vacío, pero si hay información del lado derecho. Eso quiere decir que, si te das cuenta en reglas de negocio, una regla de negocio es un conjunto de reglas, ¿no? Unidas por directivas. Entonces, una regla de negocio es un conjunto de reglas. Como puedes ver, perdón, tenemos todas estas reglas de negocio. Pero dentro de estas reglas de negocio hay reglas que dependen de otras reglas, pero no todas las reglas siempre tienen una dependencia o un predecesor. Hay reglas que son independientes, como estas, pero hay otras que son dependientes, como estas, que dependen de estas. Entonces, bajo ese sentido, nosotros buscamos, o sea, partiendo de, por ejemplo, la cobertura, ¿no? Vamos, bueno, pues dejar que reglas esta para ya ligarlo bien. Y tenemos en juego, no en directiva. La directiva nos dice qué cobertura es. Aquí está el ID de la cobertura, hijo y padre, 6 y 3 son IDs. Entonces tenemos que ir aquí, from cobertura, where ID cobertura, in, y aquí vamos a poner select ID cobertura, from cobertura, where code cobertura, in, sería que, bueno, el code cobertura vamos a ver bien. Más bien sería directiva. Es esta. Entonces, por ahí, select compadre. ID cobijo.
Bueno, vamos a dejarlo. Para no tardarme haciendo el query. Donde hay de cobertura in sería 6 y 33, ¿no? Creo que me voy a ver aquí dinámicamente 6 y 33, pero bueno, ya. Para no perder más tiempo. Y aquí está, tenemos estas son las coberturas, ¿no? Son los IDs, pero nosotros vamos a ir por los códigos de cobertura, o sea, son 11 y 54, 6 y 33, 11 y 54 respectivamente. Entonces nuestra directiva con regla 11 habla de las coberturas con ID 6 y 33, que realmente significan las coberturas con código 11 y 54. Entonces aquí lo que podemos interpretar es que en directiva tenemos, bueno, obviamente aquí partiríamos a lo mejor de la cobertura 11. Entonces aquí nos dice que aquí está, que la regla 11 depende de la regla 13. Y la regla 11 es independiente también. O sea, la regla 11 es una regla simple, pero también es una regla que depende de otra regla que es la 13. Entonces de aquí partimos para saber qué trae la directiva de esa regla. La regla 11 nos dice esto, pero la regla 13 nos dice esto otro. La regla 13 ni existe. ¿Sí la noté bien? ¿Sí? Ahí dice el negocio 13. ¿Sí es 13? ¿Se está viendo bien? Sí, ¿verdad? Pues yo sí veo un 13. 13, pero no hay directivas para regla 13. A lo mejor hubo y la quitamos. A lo mejor porque sí hubo reglas que desaparecieron, que ya nos dijeron, esta ya no aplica. Bueno, nos dijeron, hay que quitarlo para el PBL. Entonces, pero bueno, en este caso, por ejemplo, justamente, aunque hay dos reglas de negocio, esta realmente es inválida. Porque no existe, o sea, existe la regla 13, más bien no existe la regla 13. Voy a dejar aquí en regla. ¿Cómo se llamó la regla 13? Esta está. Sí, mira, aquí está. La regla 13 sí existe como regla, pero no hay una directiva asociada a ella. Entonces, si no hay directiva asociada a ella, no tiene razón de ser esa regla 13. Hay regla. Ok, pero a ver, directiva 11. Sí, exacto. No hay una directiva para la regla 13. Sí existe la regla 13, aquí está. Pero no hay una directiva. Si no hay directiva, pues acuérdate que la regla nombra a la relación entre las coberturas, que es la directiva. Si no hay una directiva, no hay una relación entre coberturas, pues nada, no tiene sentido la regla. Entonces esa regla, bien la podemos borrar, no pasa nada. Pero esta, la 11 no, porque sí tiene directiva. La regla 11 se llama, de hecho creo que se llama igual. Entonces compro step, edificio, hereda rey, edificio. Entonces compro step, edificio, requiere tep y hereda rey. Tampoco rara esa. Pero bueno, vamos a basarnos únicamente en la 11. Entonces aquí esta regla es la 11. La directiva de la regla 11 nos dice estas coberturas. Nosotros partimos al revés de una cobertura. Nosotros nos dirían, ¿sabes qué? Yo estoy cotizando la cobertura 11. Entonces llega la cobertura 11 y lo primero que hacemos es, ok, esa cobertura 11, bueno, aquí ya tenemos que ver con el for each, pero la cobertura 11 se relaciona con qué directivas. Voy a buscar todas las directivas donde mi cobertura hijo, el código de la cobertura esté como cobertura hijo y también como cobertura padre. Bueno, más bien sería aquí primero como cobertura padre, porque vamos a asumir que somos los hijos, lo que te decía. Vamos a ver que esta cobertura sí aparezca como hijo, perdóname, asumiendo que somos hijos y queremos ver cuántos padres tiene. Entonces buscamos en la directiva donde el código, aquí está el ID, pero no es GNexus, aquí no está la transacción y no podemos llegar a la tabla extendida. En GNexus sí. Entonces por eso que te digo que la explicación puede ser un poquito diferente, porque aquí vemos tablas tal cual en el motor de base de datos, en el gestor de base de datos. En GNexus vemos transacciones y es más fácil la navegación. Entonces aquí,
por tabla extendida tendríamos que acceder al código a la cobertura, bueno, del código de la cobertura hija, sea la que yo estoy buscando, que es la 11, y de ahí ver cuántos padres salen. Entonces sería, busca en directivas, voy a agarrar otra vez esta aquí, donde, esto es lo que haría Genexus, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a hacer a mano. Voy a ID, cop, hijo, igual a once, es la que estamos buscando, ¿no? Entonces ya ve donde seas tú el hijo y encuentras la cobertura 11. Dices, ya la encontré, su cobertura padre es la 2. ¿Cuál es la 2? En su ID. Me dice que es la cobertura con código 1, la básica de edificio. Entonces me dice que la cobertura 11, me dice que mi directiva me dice que la cobertura 11, hay que ver quién es el operador 2, igual, es un igual. Entonces, la cobertura 11, que la busqué en la columna de cobertura hijo, por tabla extendida, con su código 11, encontré todas las directivas en donde yo aparezco, yo cobertura 11 aparezco como cobertura hijo. ¿Qué es esta? Híjole, ¿en qué se me tengo junta? Bueno, me apuro para que te liberen 15 minutos más. Entonces solo me devuelve una directiva y me dice que la cobertura padre, que es la 1, ya la vimos, la código cobertura 1, que es la básica de edificio, debe ser igual, o sea que la igualdad es que exista la cobertura padre 1. Entonces si yo quiero cotizar la 11 en este ejemplo, la directiva me dice eso. Y la regla de negocio, bueno, aquí ya viene el ID de la regla, que es la 5. Entonces aquí ya voy por mi regla 5. Mi regla 5 se llama remoción de escombros incendio y remoción de escombros edificio. Entonces para cotizar remoción de escombros edificio, pues requiero de edificio. Entonces, y ya, así ves como partiríamos, desde aquí empieza todo. Desde que yo consulto en las directivas, como regla hijo, como cobertura hijo, perdón, qué padres son los que debo de tener y qué operadores. Si es un igual, pues no hay bronca, porque es tal cual, es uno. Pero si hay AND u OR, tengo que, entonces, cada una de las directivas, resolverlas para ver conocer quiénes son esos padres y si son equal, AND u OR o combinación, como veíamos el caso de que es igual a esta, pero una de estas dos también tiene que estar cotizadas. Entonces ahí es una combinación de OR y equal, ¿no? O pues también una combinación entre AND y OR. O sea, podría ser, hay varios casos combinados. Entonces al final ya tengo que resolver todas las directivas que me devuelva, que más bien tú te tendrás que enfocar en directiva, que es lo que veíamos en el diseño de transacciones, que es por tabla extendida, tiene acceso a todo salvo a la regla, pero la regla nada más te dice cómo se le nombra a la directiva. O sea, tú puedes desde directiva llegar a todo lo que necesitas para salvar las relaciones. Ya si quieres acceder a la regla y a la regla de negocio, básicamente nada más es para que te dé el nombre y te diga qué reglas se relacionan entre sí. Entonces tú empiezas desde la directiva para saber qué padres son los que necesitas primero, que estén ya evaluados, para saber si continúas con la evaluación de la cobertura que te están pidiendo. Y ya de ahí partes con todo.